inquietudes que ustedes tengan con respecto a lo que hemos venido trabajando en la clase de ciencias naturales en cuanto a lo respectivo a esta segunda parte, que es el estudio del átomo como tal. Con esta es la tercera clase. Iniciamos hablando de lo que eran los elementos puros, las sustancias puras, ¿cierto que sí? Y los compuestos puros. Y eso fue en la primera clase. La clase pasada estuvimos hablando de lo que era el átomo y tenían una actividad que era buscar los modelos atómicos, 5 modelos atómicos, digamos que son como los más representativos de todos los modelos. No son los únicos modelos, sino que son como los más representativos donde podemos ver la evolución de lo que ha sido el estudio de la química. Cuando se da el inicio del estudio del átomo, da la casualidad que se hace 2 siglos más o menos, y se hace digámoslo así, como muy rudimentariamente. Sin embargo, ustedes saben que el ser humano en esa inteligencia pues como tan bonita que Dios le ha dado, ha logrado muchísimos avances. Digamos que el año 1800 para acá los avances en todos los aspectos, en la ciencia, en la salud, en todas las disciplinas, ha sido muy impresionante. Digamos que 2 siglos para acá la humanidad ha tenido muchísimos adelantos, demasiados adelantos. Ustedes, digámoslo así, son como el modelo, el resultado de todos esos adelantos. A ustedes de pronto no les tocó sufrir una época que no tuviesen internet, por ejemplo, ¿sí? Cosa que a sus papás, a mí, por ejemplo, no nos tocó en la época de nuestro estudio. Para nosotros hacer un trabajo, para poder hacer una tarea, para poder hacer una actividad, teníamos nosotros que ir a algo que se llamaba una biblioteca a buscar libros para hacer la tarea. Ustedes hoy en día tienen la tecnología ahí a la mano para que ustedes puedan resolver todas sus inquietudes y puedan resolver todas sus tareas y todas sus actividades. Entonces, los avances que ha tenido el ser humano en cuanto a ciencia y en cuanto a todas las demás disciplinas, en ingeniería y en medicina, en todas las áreas que ustedes se puedan imaginar, en los últimos 200 años ha sido espectacular, ha sido grande, inmenso. Y la química, como una rama de las ciencias naturales, tampoco ha sido pues la excepción. Están visualizando ustedes en la pantalla el dibujo que les estoy mostrando. Bueno, esos son los 5 modelos que yo les coloqué a ustedes a investigar, que espero que los hayan investigado. Así como a Karen le gusta investigar la parte teórica, ustedes tienen que buscar la parte teórica, cuál es cada uno de esos modelos, y aquí está la parte gráfica. Entonces miren que empezamos acá, donde les estoy señalando el modelo de Dalton en 1808. Imagínense que estamos hablando de hace ya 213 años más o menos, 213 años, cuando Dalton empieza a crear o a a estructurar en su mente algo que se llama un modelo de una partícula que más adelante se va a denominar átomo. Sin embargo, antes de Dalton, 2000, 3000 años antes, hubo otro personaje que se llamó Demócrito, que ya había hablado de esas partículas indivisibles y las denominó átomos como tal, pero la humanidad tuvo que esperar todo ese tiempo hasta que apareció este personaje Dalton para volver a retomar
para volver a retomar ese concepto y a partir de aquí, mis estimados estudiantes, es que, digámoslo así, comienza la historia y la vida de la química como tal. Aquí es donde se da forma a lo que más adelante ya se va a llamar la química. Es con el estudio del átomo que comienza en forma todo lo que es el desarrollo de esa disciplina que dentro de las ciencias naturales que llama la química. En 1904 aparece Thomson con otra propuesta de modelo. Yo no les voy a explicar todavía así muy a profundidad porque la idea es que yo quiero que ustedes la investiguen. No sé cuáles de ustedes lo hayan investigado. La semana pasada hablamos del átomo, hablamos de los elementos que componen el átomo, entonces ustedes ya tienen una idea de qué son cada una de estas figuritas que aparecen aquí. Entonces, el segundo modelo atómico, que es el de Thomson en 1904, ya cambia o varía un poquito con respecto al modelo de Dalton, ¿sí? Entonces miren ya la gran diferencia, un siglo después, miren que el estudio del átomo al inicio ha sido como lento, ha sido como muy despacio, pero se entiende por qué, por lo que yo les acababa de decir al inicio de la clase. En esa época los avances tecnológicos son muy pocos, tanto así que de aquí de Dalton hacia atrás no se habían vuelto a tocar o nunca se habían tocado desde hacía 2000 y pico de años con Demócrito el concepto de átomo. La humanidad esperó hasta que apareció este señor y empezó a tocar nuevamente y recoge todos esos trabajos y empieza a trabajar el concepto de átomo. Y para Dalton, miren lo que es el concepto de átomo. Un siglo después, en 1904, Thomson, ¿sí? Más exactamente 96 años, lanza su modelo atómico, teniendo en cuenta esas tres partículas básicas que hablamos que componen el electrón, que hoy en día ya se saben que no son las únicas, pero que son como las básicas en un electrón, que son los protones, los electrones y los neutrones. Ustedes deben recordar que los protones son la carga positiva, los electrones son la carga negativa y los neutrones es la carga neutra. Aparte de eso, que se define que en el átomo, muy parecido a la célula, hay un núcleo y que el núcleo de ese átomo, de esa partícula básica que se llama átomo, está compuesto por los protones y por los neutrones, y que los electrones están por fuera de ese núcleo. Entonces, este es el segundo modelo. 7 años después aparece Rutherford con un modelo que pretende explicar de una manera mejor el modelo de Thomson. Entonces miren que aquí ya no fue un siglo después, sino 7 años después, y sale un modelo un poco más complejo y un poco más explicado de cómo en esa época esos científicos visualizaban lo que era el átomo, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan aquí en el centro, por la lógica que ellos utilizaban, está el núcleo. Y estas lineecitas que aparecen aquí, estas lineecitas bien interesantes, es lo que nosotros denominamos, o lo que ellos denominaron órbitas, por donde caminan los electrones. Entonces ya recordamos que la palabra órbita significa eso, ¿cierto? Esa línea imaginaria por donde camina o se mueve el electrón. En 1913, 2 años después de Rutherford, aparece el modelo de Bohr, el modelo atómico de Bohr. Y miren cómo es mucho más completo el modelo atómico de Bohr. Y ya va una explicación mucho mejor o mucho más completa que los 3 modelos anteriores. Miren que aquí sí se ve el núcleo, mírenlo, aquí está, donde está con los protones,
que son los que tienen el más, porque es la carga positiva, y los neutrones que vendrían siendo los verdes, ¿sí? Esos verdes son los neutrones y no tienen carga. Recuerden que los neutrones son neutros, entonces miren cómo está representado el núcleo, mientras que acá en el de Rutherford el núcleo es compacto. Aquí ya se muestra cómo está conformado con los protones y con los neutrones, y después aparecen las órbitas, mírenlas, aquí están, circulares, por donde se mueven los electrones, por donde se mueven los electrones. Entonces miren cómo va cambiando desde el modelo de Dalton hasta el modelo de Bohr la concepción de acuerdo a los estudios. Eso no es que ellos se sentaron y dijeron, no, es que este es el modelo, no. Lógicamente, para poder llegar a eso, tuvieron que haber hecho muchos estudios y tuvieron que haber profundizado mucho en sus teorías. Y en 1924, 11 años después, aparece el modelo de Schrödinger, que es, digamos, como el modelo que le abrió la puerta a todo lo que es la nueva teoría atómica, y es ese modelo que realmente muestra el concepto como tal, de un átomo con sus componentes, digámoslo así, activos realmente. Entonces miren cómo el modelo de Schrödinger, a pesar de que se fundamenta en los tres elementos básicos que son electrones, protones y neutrones, su modelo es totalmente distinto, porque las órbitas que él muestra, ya no son como tan concéntricas, digámoslo así, concéntricas, significa que todas están girando en un punto con respecto a un centro, pero sí están relacionadas con el núcleo, que vendría siendo este que está aquí. Pero él sigue respetando el concepto del núcleo, que es el que está ahí y que está conformado con protones y con neutrones, y por acá es donde está esa órbita donde se mueven los electrones. Esta es básicamente la tarea que ustedes tienen que hacer y investigar. Yo lo que les estoy dando es como unas pautas básicas, para que ustedes investiguen. Entonces, ustedes preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo? Tiene que ver mucho. Y apenas hoy se van a dar cuenta por qué. O bueno, no de pronto hoy, de pronto la próxima clase, que es la continuación de la de hoy, se van a dar cuenta por qué. Entonces, me gustaría muchísimo ubicar en la página, aquí, la clase pasada, un video, no sé si lo habrán visto, pero quiero que lo vean. Ese video, eso fue el 13 de abril. Sí, señores, aquí está Ciencias Naturales. Antes de entrar a la... Para los que no pudieron entrar, de qué están hechas todas las cosas, esta fue la clase pasada del átomo, características del átomo. Miren por acá este modelo atómico que yo les decía que ustedes lo iban a ver. Para los que hicieron la tarea, miren que este modelo atómico corresponde a la este modelo atómico, que fue el que dijimos que representaba el átomo del carbón, este modelo atómico, ¿cierto que sí? Mírenlo muy bien. En este caso correspondería a el modelo de Rutherford, ¿cierto? Muy parecido al modelo de Rutherford, mírenlo aquí. Entonces, y mírenlo nuevamente acá, es muy parecido al modelo de Rutherford.
muy parecido, donde se muestran las órbitas por donde se mueven los electrones. Entonces la clase pasada, para los compañeritos que no ingresaron a la clase por diferentes motivos, esta fue la clase. Los invito a que vean el video de explicación, pero yo quiero que veamos este video. No sé si ustedes lo pudieron visualizar, pero este video es muy interesante porque nos saca de pronto como de la idea de lo que es realmente los átomos hoy en día. O sea, y les voy a contar una historia antes del video. Para nosotros, en la época que nosotros estudiamos, la visualización y la imagen que nosotros tenemos de lo que es un átomo es esta. Cualquiera de estas que están aquí, ¿sí? Porque es la imagen, digámoslo así, a nosotros en nuestro cerebro que nos permite entender el concepto de átomo. Pero ustedes, que son como digamos de una nueva generación, les queda mucho más fácil porque ustedes son de la generación de la tecnología y del 3D y de todas estas aplicaciones visuales que permiten ver las figuras en 3 dimensiones. A ustedes les queda muchísimo más fácil entender el concepto actual del átomo. Yo les decía la clase pasada que estos conceptos que estamos estudiando del átomo son conceptos de hace un siglo, ¿cierto? Pero que son importantes conocerlos porque, o de 2 siglos, porque es importante que ustedes sepan cómo evoluciona un concepto. Ojo, cómo evoluciona un concepto. Cómo van de paso en paso, los científicos aportando a una idea para irla mejorando. Entonces, si ustedes observan, miren cómo inicialmente un científico proyecta su idea y poco a poco cómo a través del tiempo varios científicos van aportando dentro de sus estudios mejoras a esa idea. Y lógicamente el modelo de Schrödinger de 1924 a los modelos atómicos del día de hoy están, estos modelos están vencidos, están viejos, con lo que hoy en día realmente es el modelo atómico. Pero se debe enseñar esto para que ustedes conozcan el paso a paso. Así como nosotros estamos haciendo en nuestro PPP, donde nosotros estamos con una idea y las vamos mejorando a través de aportaciones, el aportar, cada uno va generando un aporte diferente y vamos mejorando la idea. Asimismo es el paso a paso en todo lo que tenga que ver con la construcción del conocimiento. Entonces, aquí se ve claramente que la forma en que el ser humano construye conocimiento no es fácil y no es de la noche a la mañana, se necesita un proceso. Entonces yo quiero que, continuando con la idea de la construcción de este modelo, porque recordemos que un modelo es una idea mental, es una idea que yo la llevo y la estructuro en lo físico, pero nace primero de aquí, de la mente. Entonces de las ideas que uno tiene, del estudio, basado en el estudio que uno tiene, y esa idea la llevo a lo físico. Eso es lo que yo llamo un modelo, así como ustedes hicieron, los que lo hicieron, porque hay algunos que no lo han hecho, cogieron y modelaron una célula y la hicieron en copor, otros lo hicieron en plastilina, ¿cierto? Otros lo hicieron dibujándolo sobre cartulina, otros sobre hoja, bueno, diferentes maneras. Eso se llama modelar. Lo mismo han hecho los ingenieros y han hecho los científicos, y en este caso esta serie de científicos han modelado desde su conocimiento la estructura de lo que ellos llaman el átomo. Entonces quiero que veamos ahora un video que espero que ustedes lo hayan podido ver. Si no lo pudieron ver o no lo vieron, que lo puedan escuchar ahora,
de, el título es muy llamativo y por eso lo coloqué porque dice los átomos no son así. Entonces me llamó mucho la atención porque cuando le dicen a uno los átomos no son así, es de una yo dije, aquí me pueden explicar realmente cómo es un átomo. Y me sacan de la duda de si realmente esos modelos antiguos están vigentes o no. Entonces yo quisiera que lo diéramos, es muy cortico, para que podamos entender mejor. Entonces vamos a mirarlo. Identificar un átomo utilizando diagramas como estos que mostrándole montar el que seguramente sea el mito más extendido de toda la física, que los átomos tienen esta pinta. No, esta imagen del átomo es una antiguaya que llevamos arrastrando los últimos 100 años. Y entiendo por qué. A nuestro cerebro de simio le cuesta mucho menos identificar un átomo utilizando diagramas como estos que mostrándole la extraña vida real. ¿Qué demonios? Si yo soy el primero que los usa. El problema es que si los átomos fueran exactamente así, no estaríamos aquí hablando de ellos. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford. Y en su momento fue todo un descubrimiento, pero la peña no tardó en encontrarle problemas. El más grave, su estabilidad. Imagínate que tienes una rueda de bicicleta, la impulsas para que gire y la metes dentro del agua. ¿Qué le va a pasar a la rueda? A medida que gira, irá removiendo el agua que tiene a su alrededor, emitiendo pequeñas olas. Poco a poco pierde su energía y se para. Algo parecido le pasa a los electrones del átomo de Rutherford. Al estar acelerando dentro de un campo electromagnético, van perdiendo energía emitiendo radiación. Perder energía significa quedarte cada vez más parado. Y quedarte parado mientras orbitas significa caer en espiral rumbo a chocarte contra el núcleo. Vamos, que si nuestros átomos fueran como los de Rutherford, estaríamos más que muertos. Físicos como Bohr, Sommerfeld o de Broglie intentaron arreglar los problemas del átomo de Rutherford utilizando ideas de vanguardia, pero no fue hasta que Schrödinger, utilizando su última creación matemática, resolvió casi todos sus problemas de una. ¿Qué era lo que fallaba en la idea clásica del átomo? Un pequeño detalle. Un átomo está hecho efectivamente de electrones girando en torno a un núcleo. La cosa es que giran de manera cuántica. Las reglas del juego de los electrones no son las mismas que a las que estamos acostumbrados, son las reglas de la mecánica cuántica. Hemos hablado ya varias veces en el canal sobre esta vaina, pero, como recordatorio, una de las grandes diferencias entre el mundo cuántico y el que experimentamos todos los días es la indeterminación. Los objetos cuánticos, como los electrones, no tienen por qué estar en un lugar del espacio concreto o moverse a una velocidad exacta. La mayoría de veces, estas cantidades están indeterminadas, no tienen un valor específico. Girar es una de ellas. Por eso, la manera correcta de visualizar el electrón girando no es a través de una órbita, no es una bolita que sigue un camino. La realidad cuántica es que dentro del átomo, la posición del electrón está indefinida en un montón de lugares del espacio. Esta indeterminación espacial la representamos los físicos a través de esta nube. De hecho, técnicamente, esta es la función de onda del electrón dentro del átomo, pero normalmente se la llama orbital, la evolución cuántica de la órbita. Ojo, que el orbital no es el electrón desparramado como si fuera agua. Hasta donde sabemos, los electrones son como puntitos. Lo que los orbitales reflejan es el grado de indeterminación en la posición que tiene el electrón. Nos lleva a los lugares en los que hay más probabilidad de detectar el electrón si le forzamos a definir su posición. Repito, cuando nosotros lo forzamos, lo normal es que su posición esté indeterminada dentro de la nube. Y lo más bello de todo esto es que el electrón puede vivir indefinido dentro del átomo de maneras muy distintas, dándole al átomo formas asombrosas. Vamos a explorar las del átomo más sencillo de todos, el átomo de hidrógeno, aunque lo que vais a ver aquí se puede extender más o menos a toda la tabla periódica. La forma de los orbitales básicamente depende de 4 factores, 4 números que etiquetan cada manera que tiene el electrón de moverse dentro del átomo. Os presento los números cuánticos y agarraos, que esto se va a poner muy loco. El primero, llamado n, marca cuánta energía tiene el electrón. Cuanto más alto es n, mayor energía. El último factor lo dejaremos para otro vídeo.
Vivo, profe Idio, ¿cómo vas? Aló, Idio, Sí, profe, buenos días. ¿cómo han estado? Bien, bien, gracias a Dios. Buenos días a los estudiantes de Caminar Uno. Sí, caminar uno. Jóvenes, buenos días, les presento al profesor Idio, profesor de inglés. Buenos días. Me dan un compás de espera que me rechazó el ingreso con el correo institucional. Entonces me toca cerrar el correo y ingresar con otro. Ah, listo, Idio, listo, Idio. Bueno. Ok. Bueno, niño, entonces observen lo que les estaba mostrando, cómo en este video se cambia la percepción total de lo que es el átomo. ¿Sí lo ven? Ya es muy parecido gráficamente, digámoslo así, gráficamente es muy parecido a esto que está acá, lo último, en el modelo de Schrödinger, este modelo de 1924, pero lógicamente ya cambia el concepto, y una de las cosas que me llamó mucho la atención del video es que ya no llamamos órbitas por donde se mueven los electrones, sino que hablamos de orbitales, que ya es un concepto muy distinto, ¿cierto? Y permite darle una interacción total al átomo. Ya no es eso fijo, como se ve aquí en estos gráficos, sino que ya le permite determinar que el átomo es algo que está siempre en movimiento y que no tiene una forma, digámoslo así, definida. Entonces vamos a continuar viendo el video y después entonces entramos a dialogar sobre este concepto. Vamos a seguir mirando entonces el video y después de que todo terminemos vamos a dialogar sobre el concepto que nos trae el video Clase Quantum Fractal. Y los otros dos son propiedades del giro. de El átomo. segundo número, L, marca la cantidad de momento angular que tiene el electrón, mientras que el tercero, M, también marca la cantidad de momento angular, pero en una de sus componentes cartesianas. Ya no sé, esto ha debido sonar muy a chino, pero tenía que decirlo con cierta precisión, y es que no hay una manera intuitiva de presentarlos. Girar cuánticamente es un movidote que no se parece en nada a la idea de girar a la que estamos acostumbrados. Bueno, si los átomos fueran como pensaba Rutherford, te diría que L, el momento angular, expresa lo rápido que gira el electrón o lo grande que es su órbita, y que M, digamos la inclinación de ese momento angular, determina cuál es el eje en torno al cual el electrón rota. Sin embargo, en el mundo cuántico estas explicaciones se desdibujan. No puedo deciros que el momento angular refleja lo rápido que va el electrón cuando ni siquiera tiene su velocidad determinada. O que Hola, buenos días. Tengo por aquí un compañerito, Samuel, vi por ahí. Bueno. M refleja el eje de giro cuando ni siquiera gira en torno a un eje. De hecho, incluso el propio átomo demuestra lo absurdo que es pensar de esta manera clásica. Veréis, el estado menos energético de todos en los que el electrón puede estar, en el que el electrón está más tranquilo, es en el que L vale cero, lo que clásicamente querría decir que su velocidad de rotación es nula. Es decir, que según la mentalidad clásica, hay átomos en el universo en el que el electrón ni siquiera está girando, haciendo esta imagen aún más inexacta. Los físicos muchas veces utilizamos estas explicaciones clásicas como muletas, una forma de ayudar a
modelos, ¿verdad? Os dejo en la descripción una web en la que podéis verlos todos. Bueno, entonces observemos cómo este es un modelo muchísimo más actual. Volviendo ustedes pudieron ver el video, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, y ahorita ya estamos visualizando la pantalla nuevamente en los modelos antiguos. ¿Sí la están viendo ahí? Bueno, observen cómo el modelo actual en el video es mucho más interactivo y ya hoy la tecnología nos permite visualizar. En realidad, pues no podemos decir, porque nosotros no tenemos las herramientas, ojalá la tuviéramos, pero podemos confiar en la palabra de los científicos dentro de sus estudios, poder visualizar lo que es un átomo realmente. ¿Sí lo ven? Como un átomo no está quieto, pero como decían en el video, estos modelos que están aquí es una manera de, en su momento, de explicar una realidad, algo que ellos habían descubierto y que necesitaban de alguna manera explicarle a la humanidad de que existía ese concepto que nosotros llamamos átomo. Entonces miren cómo evoluciona, y en 1924 cuando aparece este señor Schrödinger, él es el que abre la puerta a todas las teorías atómicas actuales. Miren que este concepto que él coloca de los orbitales, ya no de las órbitas sino de los orbitales, miren cómo se acerca mucho a lo que en el video ya nos muestran, de cómo el átomo no es algo que es fijo, algo que está quieto, sino que es algo que está en constante movimiento, y que ese movimiento es lo que permite que se creen elementos, compuestos y estructuras mucho más complejas, de cómo esos orbitales nos muestran el nivel de energía de cada uno de esos átomos, y que el átomo en sí como tal es la expresión mínima, básica, de lo que nosotros más adelante vamos a llamar energía. Energía como todo lo que tiene que ver, como la fuente, digámoslo así, del movimiento en el universo. Por eso en el video, por eso me gustó mucho ese video, para presentárselo, para que ustedes mismos se dieran cuenta que los conceptos de un modelo, cuando nosotros estemos modelando, simplemente son una representación de algo que queremos mostrar o algo que queremos dar a conocer, pero que no necesariamente tiene que traducir la verdad para todos, sino que es una expresión a través de la cual nosotros queremos explicar una visión que tenemos nosotros de un concepto. Por eso, nosotros en nuestro proyecto pedagógico productivo lo que estamos haciendo es idear un modelo, tomar esas ideas que estamos trabajando, ¿cierto? Y que estructurar un modelo de proyecto, algo que nosotros queremos. Entonces, estamos trabajando en la parte de mejorar esa idea y de buscar la manera en que todos nos adheramos a ese proyecto como tal, pero en ese proceso, al igual que en este proceso del modelado el modelo atómico que hicieron estos señores durante 2 siglos, nosotros pues lógicamente no lo vamos a hacer en 2 siglos, lo vamos a hacer en 2 periodos. Poco a poco el aporte de cada uno se va viendo y cómo se va mejorando paso a paso ese modelo. Bueno, eso era la tarea de la semana pasada para poder conectar lo que vamos a trabajar hoy. Antes de entrar a trabajar el tema de hoy, que es la tabla periódica, me gustaría escuchar, no sé si tienen preguntas de lo que acabamos de ver. En cuanto a el gráfico que tengo ahí en el computador, el de los modelos, o el video, que si no lo habían visto, pues yo lo coloqué para que ustedes lo terminaran de ver y pudieran visualizar lo interesante del concepto de átomo. Entonces, no sé, los escucho preguntas, mientras que el profe Idio arregla y soluciona sus problemillas técnicos. Los escucho, no sé qué preguntas pueden tener, niños.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer, Karen, es que vas a volver a ver el video, ¿no? Lógicamente, está amarrado con el concepto de átomo. Entonces tienes que coger Profe, todo lo que vimos, ya te doy la palabra, Juan. Vas a coger todo lo que vimos la clase pasada, esto, y vas a empezar a leer qué es el átomo, ¿cierto? Las características del átomo, lo importante que hay en el núcleo, que son los neutrones, que son los protones, los electrones, que fue lo que vimos la clase pasada, y vas a empezar a ver este video. Este video es como la estructura clásica, la pero estructura yo clásica. solamente miro esas imágenes porque tengo. Eh, ya te la coloco. Parece que estoy en la página y se me olvida. Listo. ¿Ya estás viendo la página ahí? Bueno, entonces vamos a ver aquí este video. Vas a ver este videito. Yo escojo siempre videos cortos para que ustedes puedan entender el concepto. Y después quiero que vuelvas y veas este. Los átomos no son así. Cuando tú ya haces todo el trabajo desde el inicio hasta el final, entonces ahora sí ya vas a entender mucho mejor lo que es el concepto del átomo. Juan José, no sé. Ah, ok, profe, gracias. Juan José, ¿qué preguntas tienes? Profe, hablando del átomo, no sé si tenga que ver, pero yo trabajando el lenguaje estaba pegando unas imágenes y respondiendo unas preguntas. Ahí en una pregunta hablaba del átomo, una escultura del átomo. Ajá, sí, sí, sí. En la parte de español. Sí, entonces eso también. Entonces eso es lo que le quería decir, que ahí también hablando de los dos videos del átomo y sobre el átomo, ahí en español también están hablando sobre el átomo. Recuerden, gracias por recordármelo. Recuerden siempre, muchachos, que todo lo que nosotros estamos trabajando, todo está enlazado, ¿no? Todo tiene una conexión. Lo que vemos en español, con lo que vemos en ciencias naturales, con lo que vemos en matemáticas. Y ustedes, así como Juan José, se van dando cuenta cuál es esa conexión que tiene. O sea, no estamos viendo cosas que están totalmente desligadas, sino que todas están amarradas a nuestro proyecto y esa idea que estamos formando de lo que es el proyecto pedagógico productivo. Entonces miren cómo desde el concepto de la modelación estamos mirando que la modelación es un proceso, un paso a paso para llegar a una construcción mucho más grande y una construcción mejorada con el aporte de cada uno de ustedes, así como estamos mostrando aquí ese paso a paso de tantos años, de tantos siglos, de cómo los científicos fueron construyendo un modelo de lo que se llama el átomo, un modelo atómico. Hoy en día miren cómo es la representación mucho más tecnológica de un átomo. Igualmente nosotros vamos en este tiempo, en estos 2 años, vamos a estar trabajando la estructura de nuestro proyecto y lo estamos ya empezando a modelar con las ideas que ustedes mismos están lanzando, con esas ideas que ustedes están retroalimentando el grupo, y que poco a poco cada uno de ustedes va aportando cosas interesantes de que mira, ¿por qué no le colocamos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Esos son aportes. Cuando ustedes hacen esos aportes, lo que están haciendo es mejorar la propuesta de ese modelo inicial de proyecto que se está teniendo, lógicamente. Entonces, lo que dice Juan José es totalmente cierto. O sea, siempre ustedes van a ver la conexión de un área de conocimiento con el otro, porque todas esas áreas de conocimiento las necesitamos para fundamentar y poder desarrollar nuestro proyecto. Muy bien. Dándole entonces continuidad al tema, seguimos nosotros con la parte de lo que es el átomo como tal, ¿cierto? Ya hicimos un repaso de lo que vimos la clase pasada, de la actividad que tenían que hacer de consulta de los modelos. Ya tienen una idea ustedes de qué son esos modelos, de cuáles son esos modelos, entonces ya saben hacia dónde van en la consulta. Hoy vamos a hablar de la tabla periódica de los elementos químicos. Entonces esa tabla periódica digámoslo así, le abrió la puerta
al mundo de los científicos que estudiaban la química y se volvió, digamos, como la base de todo eso. Químico que se respete debe conocer a profundidad esto que es la tabla periódica de los elementos. Nosotros como estudiantes también tenemos que conocerla, saber de qué se trata, porque ustedes van a tener mucho contacto con ella aquí hasta al final de su estudio. Entonces, hoy vamos a hablar de esa tabla periódica de los elementos químicos y hablamos de los elementos, miren. No hablamos de los compuestos químicos y no de los elementos, porque recuerden que los elementos son la unidad básica, ¿cierto? Sobre los cuales se empiezan a construir los compuestos, las mezclas y todo lo que nosotros vamos a trabajar más adelante, que ya no son estructuras puras. Los elementos son esas estructuras básicas que son puras como tal. Entonces, esa tabla periódica también tiene, digamos, como una historia bastante larga en el sentido de que se da a la par con el descubrimiento del átomo, y al igual que el modelo del átomo, la tabla periódica es una construcción de muchísimos años, porque hasta el día de hoy se continúan descubriendo nuevos elementos. Inicialmente la tabla periódica no contenía sino 90 elementos, hoy en día son 118 elementos. Cuando yo estaba estudiando apenas eran 103 elementos, ya van en 118 elementos. Entonces, eso significa que continuamos el avance científico, continuamos la búsqueda, la investigación, y poco a poco, el ser humano va conociendo más sobre la estructura de su planeta, de su universo. Entonces, ¿qué es la tabla periódica de los elementos? Simplemente es una organización. Es una organización donde se colocan bien ubicados todos los elementos químicos que existen o que el ser humano ha descubierto, ¿sí? Ellos están organizados por sus características de protones, por sus características en sus electrones y por las características que ellos tienen en cuanto a sus propiedades químicas. Entonces nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, del hidrógeno, ya hemos hablado del oxígeno, hemos hablado del carbono, y existen 118 elementos. ¿Los vamos a estudiar? No todos, pero sí vamos a conocer muchos, porque es necesario saber de qué están constituidas las cosas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, hablábamos la clase pasada que la sal de cocina, ¿cierto? Es cloruro de sodio. Químicamente es el fluoruro de sodio, entonces necesitamos saber cuáles son las características del cloro, cuáles son las características del sodio, y por qué cuando se une dos elementos como el cloro y el sodio da algo que nosotros podemos consumir, que es la sal. Entonces, esa tabla le permitió a los científicos poder estudiar mucho más a profundidad las características de cada uno de los elementos que se pueden encontrar en la naturaleza. Esto es lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. ¿La pueden visualizar ahí bien? Sí, profe. Listo. Esto es lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. Entonces, ella lo que tiene es una organización por columnas. Miren que la estoy señalando, miren aquí está el 1, si la pueden visualizar con el cursor, por columnas. Tiene 18 columnas, ¿cierto? Y está organizada por 7 filas. Esas 7 filas, las filas van en las que van acostaditas, o sea, en sentido horizontal. Miren, esta es la primera fila, que está compuesta por dos elementos, hidrógeno y el helio. Después viene la segunda fila, que es litio, berilio,
boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Tercera fila, que es esta. Cuarta fila, que es todos estos elementos de acá. Quinta fila, 6 filas, 7 filas. Aquí en este espaciocito azul, van metidos todos estos elementos. Vamos a hablar ahorita de cada uno de ellos porque ellos están divididos, como yo les decía, por sus características, ¿sí? Entonces, ellos están dados por grupos y por periodos. Están dados por sus características dependiendo de si son metales, si no son metales, si son metales alcalinos. Entonces, eso se vuelve una cosa inmensa. Pero hay unas características que sí son importantes. Esta es una tabla interactiva que me conseguí, que yo quiero que ustedes aprendan a manejar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber sobre el hidrógeno, miren, simplemente me paro aquí en el hidrógeno y aquí me aparecen todas las características del hidrógeno. Y si quiero un poquito más, entonces simplemente me paro aquí, donde dice hidrógeno, aquí, le doy clic y él inmediatamente me abre toda una teoría completa de las características del hidrógeno. Miren, qué es el hidrógeno, sus características, dónde está ubicado, ¿cierto? Miren todo. Aquí hay un poquito de historia de cómo descubrió el ser humano que había un elemento que se llamaba hidrógeno. Miren, miren, miren. Y está muy completo. Entonces, hay otra persona que digamos, no, yo quiero saber sobre el oxígeno. Entonces voy y lo busco el oxígeno. Me paro en el oxígeno y leo sobre el oxígeno lo que yo necesite. Le doy clic aquí donde dice oxígeno y él me abre aquí y conozco más sobre este elemento que se llama el oxígeno como tal. Esta tablita se las coloqué ahí para que ustedes tengan la oportunidad de conocer más a fondo esos elementos. Profesor, ¿nos tenemos que aprender los 118 elementos? No. Lo que sí quiero es que ustedes hagan el ejercicio con esta tablita de empezar a conocer algunos de los elementos más comunes o los que son como más utilizados o que son como, digámoslo así, como los que son más fáciles de encontrar en la naturaleza, como es el hidrógeno, ¿sí? Como es el helio, como es el carbono, como es el boro, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, el magnesio, el sodio, el potasio, el calcio, ¿sí? Entonces hay unos elementos que son de mucho uso y de uso continuo y de hecho son de uso del ser humano para que ustedes los conozcan, para que ustedes sepan para qué sirven. Hay otros que no son ya de uso para el consumo del ser humano, como por ejemplo los elementos radioactivos, que normalmente son estos elementos que están aquí. Estos elementos de aquí son elementos altamente radioactivos y lógicamente no son para el consumo humano, son perjudiciales, pero son elementos que existen y que están ahí consignados en la tabla periódica porque los químicos y los científicos los utilizan continuamente. Y estos últimos que están acá, si los pueden visualizar, que están como un color gris, están en un color gris porque primero, bueno, como ustedes ya lo saben, porque en sociales hemos trabajado los mapas, existen convenciones, ¿no? Entonces miren que las convenciones están aquí, mírenlas, aquí están. Alcalinos, miren, si yo me ubico aquí y coloco aquí el cursor, miren los que son alcalinos. Los alcalinotérreos, y él me marca solamente eso. Miren cómo él me va marcando y él me va diciendo cuáles son las características y cuáles son los que están aquí. Esto es lo que nosotros llamamos una convención para que ustedes puedan entender el color. Entonces miren que no todos los elementos tienen las mismas características. Ellos se agrupan por conjuntos de elementos que tienen unas características muy parecidas. Entonces miren, por ejemplo, estos últimos son los que le llaman los gases nobles,
estos que están aquí, estos que están aquí, estos, los del color fucsia. Entonces el helio, el neón, el argón, criptón, xenón y el radón. Entonces, ¿cuál es la característica de ellos? Que son gases, todos son gases. Entonces, por ejemplo, hay algunas personas que saben que el helio es un gas demasiado liviano, mucho más liviano que el hidrógeno. Entonces el helio se utiliza, por ejemplo, para inflar bombas. Se le da un uso comercial básico para inflar las bombas, esas bombitas que venden en los centros comerciales y todo, que los niños les gustan amarrarlas en una cuerdita para que ellas floten. A esas bombas se les coloca este material que se llama el helio. Entonces, si alguien quiere conocer, sube aquí y aquí están las características del helio. Entonces le da aquí clic y miren, aquí ya les explican a ustedes qué es el helio, cuáles son sus características y todo lo que ustedes observan. Listo, entonces miren cómo tienen ustedes aquí una herramienta fundamental para que ustedes empiecen a investigar cada uno de los elementos de la tabla periódica. Preguntas hasta ahí, muchachos. Todas las dudas que tengan. Dime, Juan. Profe, hablando de la tabla periódica, yo también hice lo de algo de la tabla periódica. Bien. Listo. O sea, a mí me toca investigar sobre poner una cosa de que el agua, la gasolina, Ajá. la cocina. Muy bien, Y exactamente. entonces me pidieron que coloque eso, es las cosas, las iniciales, eso del agua, o sea, Muy del bien. H2O, así. Exactamente, sí, señor. Esa tarea precisamente fue la de hace 3 semanas. Gracias. Esa era la tarea de hace 3 semanas, que fue 13, más o menos el 6 de abril. Mírenla, aquí está. Gracias. Me voy a ubicar aquí. Que fue la primera clase de átomo. Esta tarea, que era buscar las características del agua, el alcohol. Esta es la tarea que tú estás diciendo, ¿no, Juan José? Sí, profe, ya vamos a enviar sobre eso. Exacto. Del H2O, del agua y así. Exactamente. Aquí en esta columna, componentes, elementos químicos, aquí nos pedían buscar los elementos que componía el agua. Entonces, por ejemplo, en el agua era el H y el O, muy bien. En el alcohol hay otros, en el vinagre hay otros elementos, el gas de cocina era otro y la gasolina era otro. Y acá en esta última columna era colocar cada una de las características de los elementos que componen. Entonces, ya ahí, en ese ejercicio, muy bien, Juan José, ahí en ese ejercicio, ya ustedes tenían que empezar a hacer uso de la tabla periódica. Muy bien. Dime, alguien me iba a preguntar algo. Profesor, una pregunta. Dime, Jeffrey. En la tabla, en la clase de 20 de abril, hay una tabla periódica, pero no hay, como te digo, no hay nada de tarea. No, hoy quiero es que nos socialicemos con la tabla periódica y todas las dudas que ustedes tengan sobre esa tabla periódica, porque la tenemos que aprender a manejar para la próxima clase, ya empezar a hacer el ejercicio que vamos a hacer. Pero entonces la idea hoy es que juguemos con esa tabla periódica. ¿Y qué es jugar? Empezar a hacer lo que yo estoy haciendo, empezar a mirar los elementos y todas esas cosas. Y como por ejemplo lo que dijo Juan. Si ustedes vieron que hace 3 semanas había una tablita del alcohol, del agua, entonces por ejemplo el agua H2O, entonces aquí en la tabla, si no la tenían ustedes, aquí ya la pueden utilizar y mirar por ejemplo las características del hidrógeno, que es uno de los elementos del agua, y del oxígeno, que ese es otro elemento del agua, y entonces de aquí pueden sacar esa tarea. ¿Sí lo ven? Esta es una tabla interactiva, una tabla en la cual ustedes pueden jugar con ella para conocer más sobre los elementos químicos. ¿Listo? ¿Qué más preguntas, dudas tengan ustedes de lo que han observado, de lo que han visto? Los escucho. Karen, Heider, Juan, Jeffrey. A mí cuando yo hice
Listo. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta aquí es que la tabla periódica es el corazón de la química, ¿no? Lo define así Teodoro Benfi, que es un científico, científico que respete o persona que decida trabajar por el lado de la química industrial, la química farmacéutica, que son ramas muy interesantes donde uno puede estudiar y trabajar. Persona que se respete, que trabaje en la parte industrial y que tenga que ver, por ejemplo, con, el, con la producción de elementos químicos y de productos químicos, tienen que conocer de esta tabla periódica. O sea, alguien que fabrique, por ejemplo, límpido, que es hipoclorito de sodio, tienen que saber por lo mínimo cuál es la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula del hipoclorito de sodio? O que cuando ustedes le digan hipoclorito de sodio no se queden como, ay, ¿qué es eso? Pues el hipoclorito de sodio es el mismo límpido. O cuando ustedes les digan cloruro de sodio, ah, ¿qué es eso? Pues el cloruro de sodio es la misma sal. O cuando ustedes les digan glucosa, ustedes sepan que la fórmula de la glucosa es C6H12O6 y ese C6H12O6 hace referencia a 6 elementos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno, y que cuando estemos hablando de glucosa están hablando de nada más y nada menos que del azúcar. Eso es un ejemplo. Entonces, una persona que se dedica a la parte industrial, a la parte química, farmacéutica, porque la persona que también trabaja en farmacia, todo lo que es diseño de fabricación de productos como medicamentos, tienen que saber a profundidad y tienen que conocer muy bien esta tabla química, esta tabla de los elementos químicos. Ahí sí no tiene quite. El que se dedique a todo esto tiene que aprendérselo al revés y al derecho. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir elementos o vamos a nuestro proyecto pedagógico lo vamos a dirigir a la parte productiva, nosotros tenemos que saber qué vamos a producir. Y por ejemplo, si vamos a producir fermentados, productos fermentados, como por ejemplo el kumis, nosotros tenemos que saber qué elementos de aquí ayudan a ese proceso de la fermentación. Un ejemplo. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento de la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica hay unas cosas muy interesantes que hasta yo también la descubrí montando toda esta teoría. Por ejemplo, encontré algo bien interesante y era que los elementos del 95 al 100 existieron en tiempos pasados, pero ya hoy en día no existen. Entonces yo me fui a la tabla periódica y busqué los elementos del 95 al 100. Entonces encontré que los elementos del 95 al 100 son estos: armencio, curio, berkelio, californio, eistenio y fermio. Estos que están aquí, estos que estoy señalando, americio, el curio, berkelio, californio y eistenio y fermio. Entonces ya entendí que estos 95, 96, 97, 98, 99 y 100, según esto que investigué, porque yo también investigo cuando voy a montar las teorías que les voy a explicar, existieron alguna vez en la naturaleza, pero ya hoy en día no existen, y que la forma para poderlos encontrar dice que es por síntesis de nuevos elementos. O sea que estos elementos de acá abajo, estos que están acá, todos estos que están acá, son hallados en laboratorios, no se encuentran ya fácilmente en la naturaleza. Mientras que, de acuerdo a la teoría que encontré, ¿cierto? Sí existen 94 que aparecen naturalmente, como el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, el manganesio, ¿cierto? El oxígeno, el azufre. Entonces, y otros resto de elementos sí
existen todavía naturalmente, mientras que hay otros que no. Entonces el hombre lo que ha hecho es obtenerlos a través de preparaciones especiales, síntesis especiales. Son productos sintéticos, digámoslo así, creados en laboratorio. Entonces miren lo interesante de todo esto, y es de leer, ¿no? Porque uno no se la sabe toda. Entonces yo ayer que estaba montando la clase, cuando yo leía esto me llamó mucho la atención y me di cuenta de eso, que por ejemplo esos 6 elementos del 95 al 100 existieron alguna vez, pero que ya hoy no existen, y que hoy en día todavía continúa la búsqueda de nuevos elementos. Y claro, eso me lo dice porque, como yo les contaba, antiguamente la tabla periódica no llegaba sino hasta 103 elementos, hasta aquí, hasta Laurencio, hasta 103. Y miren todos los que han aumentado, desde el 104 hasta el 118. En mi época no estudiábamos esos elementos, ya ustedes van en 118 elementos, terminando en este último que se llama, que no, tampoco sabía que existía, organezón. Y entonces dije, voy a investigar sobre este señor, me llamó mucho el término y me doy cuenta acá que es uno de los elementos más pesados. Es sintético, o sea, es hecho en laboratorio, es un elemento químico que no existe en la naturaleza, el hombre mismo lo ha fabricado y que es el elemento más pesado que existe en este momento. Aquí me llamó mucho la atención, y esas son cosas que me causan mucho la impresión, y empiezo yo a investigar y a meterme más en el cuento. Es el elemento más pesado. Entonces la idea para Jeffrey, que le llamó mucho la atención que hoy no hubiera tarea o que no hubiera actividad, es que hagan lo que yo estoy haciendo, que me meta y empiecen a investigar sobre todos los elementos que aparecen aquí, que miren sobre estos elementos y miren sus características, y que la próxima clase podamos hablar de estos elementos y de los que más les llamó la atención a ustedes. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas, más dudas o inquietudes? El profe dijo que investigaron, entonces... Que jueguen con la tabla, o sea, métanse ahí está la tabla, y la tabla está es para que ustedes investiguen, para que ustedes se empiecen a meter y empiecen a jugar y a mirar y los elementos que les llaman la atención. Y como hiciste tú, Juan José, aquí ya tienen una tabla periódica interactiva, o sea que les permite poder ejecutar esa tarea que había por allá de hace 3 semanas, de los elementos del alcohol, los elementos del agua, de la gasolina, y entonces en esa tabla lo pueden encontrar. ¿Investigar de dónde vienen esos elementos? Ajá. Ah, ok. Pero ahí mismo está, ¿no? Ahí mismo está, Juan José. Entonces tú simplemente lo que te hace es pararte ahí, por ejemplo en el helio, el primero que de todos, que es el hidrógeno. Mira que él te abre de una, y él nada más que tú te pares aquí, tú le das clic y él ahí mismo te saca toda la historia del hidrógeno. Aquí, por ejemplo, si miras la pantalla, él te dice hidrógeno y el siguiente es el helio. Entonces aquí ya te muestra. Pero antes de que vayan al helio, entonces miren todo lo que hay para que ustedes lean e investiguen qué es el hidrógeno, que es uno de los elementos más presentes en la naturaleza, lo que es el hidrógeno y el oxígeno, y gracias a Dios son de los que más presentes hay, porque a través de ellos que nosotros vivimos. Entonces ya ustedes van a irse dando cuenta. Si por ejemplo se paran en el hierro, entonces ya saben que el hierro se representa con estas iniciales, Fe. Miren, Fe. Entonces se paran en el hierro y ya le dan clic, entonces le dicen aquí, mire, el hierro está entre el manganeso y otro producto que se llama el cobalto, otro elemento que se llama el cobalto. Entonces leen que es el hierro o fierro. Entonces ya van leyendo lo que es el hierro, sus características principales. O sea, es que ustedes jueguen, investiguen y conozcan, porque ya la próxima clase entonces vamos a empezar a adentrarnos a conocer más algunos elementos, de los elementos químicos que más utilizamos y que más presentes se encuentran en la naturaleza. ¿Listo? Sí, profe. Bien.